Bienvenidos, estimados colegas, a una nueva sesión de capacitación de análisis de inteligencia criminal. En esta oportunidad vamos a hacer una evaluación del riesgo criminal mediante una matriz de riesgo RAM con el programa Piranha y la evaluación del riesgo de la delincuencia organizada con el método SLATE. La máxima del analista de inteligencia criminal: en Dios y en su palabra confiamos, al resto del mundo lo analizamos. La agenda para la presentación de este video tutorial: y la bibliografía y el material de apoyo que utilizamos en la elaboración del mismo. Nuestra cordial invitación, como siempre, a visitar o registrarse en nuestro canal de YouTube. Serán cordialmente bienvenidos. El objetivo del presente video es ejecutar de un modo sencillo la evaluación del riesgo criminal de una jurisdicción mediante la creación de una matriz de riesgo RAM de 5x5 con el programa gratuito Piranha y elaboración de riesgo de delincuencia organizada mediante el método SLATE. Algunos conceptos básicos: el de amenaza, el de vulnerabilidad, el de riesgo, de evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo es un proceso en el que se identifican las amenazas, se evalúan los riesgos, se reducen los riesgos y se documentan los resultados. El proceso tiene varios principios, varias fases. Nosotros vamos a estar dedicados, obviamente por tiempo, a la evaluación del riesgo y su priorización a través de la elaboración de la matriz RAM, Risk Assessment Matrix. El riesgo criminal responde a una ecuación matemática que nos da como resultado un valor numérico al que se le asigna un nivel de riesgo. Es el producto de la severidad de una consecuencia por la probabilidad de la ocurrencia de los delitos. RC igual a SC por PO nos da un número y a este se le asigna un nivel de riesgo. Estos números van del 1 a 25, ya que vamos a estar trabajando con una matriz de 5x5. Yo voy a trabajar con estas magnitudes: insignificante, bajo, medio, alto y extremo, pero vamos a conseguir ampliamente diversos tipos de magnitudes, ya que estas se elaboran en función a las necesidades de cada una de las organizaciones. O sea que vamos a conseguir una gran cantidad de magnitudes distintas. La matriz de evaluación de riesgo, ¿cómo se ejecuta? Bueno, tenemos la severidad de la consecuencia con 5 parámetros de menor a multicatastrófico, de 1 a 5, como explicamos, y la probabilidad de ocurrencia, que va de muy bajo hasta muy alto, también de 1 a 5. ¿Cómo se ejecuta? Bueno, si tenemos un delito que consideramos de severidad mayor, que vale 3, y su probabilidad de ocurrencia es de 4, el 3 por 4 nos da 12, y ese factor 12 lo medimos como un nivel de riesgo alto. Si tenemos otro delito que consideramos que tiene una severidad mayor, pero que la probabilidad de ocurrencia es muy alto, sería 3 por 5, nos da 15. También es un delito que tiene un nivel de riesgo alto en esta jurisdicción, y así vamos evaluando cada uno de los delitos que vamos a buscar su nivel de riesgo. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos, esto es un simple ejemplo, cada organización parametriza en función a sus necesidades los factores. Aquí estamos trabajando también de menor a diferentes magnitudes. Fíjense que aquí estamos hablando de cantidades o de valores económicos, el dinero, de una forma de parametrizar. También por el tipo de delito o la pérdida de efectos personales, o si las personas son lesionadas, o por tipo de delito, o por pérdida de bienes. También se puede agregar la afectación de la imagen de las empresas, es decir, la parametrización. Obviamente, en nuestro caso de delincuencia, depende de lo que haga cada organización en particular. Esto en el tema de la severidad de la consecuencia. Y en materia de la frecuencia, pues se evalúa también desde muy bajo a muy alto en función a cuándo ocurren los delitos. Si en menos de uno por año, si uno más por año, si uno más por mes, si uno más por semana o si uno o más por día. Son las formas de parametrizar de forma general los factores que vamos a evaluar por cada nivel de riesgo. Repito, eso depende de lo que elabore o cómo lo parametrice cada organización.
Para controlarlos o para reducir los niveles de riesgo se hacen o se ejecutan diversos tipos de controles. Nosotros por cuestión de tiempo no vamos a aplicar el tema de controles, pero vamos a ver que se deben ejecutar para precisamente reducir los niveles de riesgo a través de la prevención y de la mitigación de los factores que nos generan los riesgos. Hagamos un ejercicio, supongamos que esto es una tabla de delitos de una jurisdicción. Queremos evaluar los niveles de riesgo en el año 2009 de los delitos de robo de vehículo, de robo genérico o robo por arrebatón y de los homicidios. Aplicamos así nuestra matriz. El robo de vehículo, de acuerdo como lo tenemos acá nosotros en nuestra matriz, pérdida de vehículo liviano para una amenaza armada, lo vamos a calificar como serio, para que vean de dónde estamos sacando estas cosas, de los parámetros. Entonces, el robo de vehículos va a ser de una severidad seria y la probabilidad, tenemos que dividir 143 delitos que ocurrieron ese año entre 52, porque la frecuencia es de 2,75 robos por semana, que es alta. Entonces aplicamos la matriz, multiplicamos la severidad del robo de vehículos, que es seria, que tiene un factor 2, y la multiplicamos por una probabilidad alta, que es de 4, y nos da 8. Es decir, el nivel de riesgo de robo de vehículos en el año 2009 en esta jurisdicción fue un riesgo medio, con un valor de 8. Los robos por arrebatones en las calles, le quitan a las personas los relojes o los teléfonos celulares, fueron 186, lo dimos entre 52, nos da 3,57 robos por semana, lo que es una probabilidad alta. Y de acuerdo a esta tabla, es una severidad menor. Entonces multiplicamos una probabilidad alta, que es de 4, por una severidad menor, que es de 1, nos da 4, y eso nos da un nivel de riesgo bajo para el delito de arrebatón en esta jurisdicción en el año 2009. Y por último, el delito de homicidios, que fueron 82, lo dividimos entre 12, nos da 6,83 homicidios por mes, es decir, una probabilidad media, y la severidad es catastrófica, de acuerdo a esta tabla. Entonces multiplicamos una probabilidad media que vale 3 por una severidad catastrófica que da 4, nos da 12, y 12 lo colocamos como un nivel de riesgo alto para el homicidio. Ya tenemos entonces calificados los niveles de riesgo por cada delito. Es común que en las jurisdicciones se haga el promedio general del riesgo criminal y lo que se hace es promediar todos los delitos. En el caso tenemos 3 delitos nada más, promediamos 8 más 4 más 2, me da 24, entre 3 me da 8. Es decir, el riesgo criminal promedio de esta jurisdicción, de acuerdo a esta metodología, es medio con un factor 8. Y esa es la forma como hacemos evaluación de riesgo criminal a través de la matriz de riesgo RAM. Muy sencillo, muy útil y empleado ampliamente por una gran cantidad de organizaciones a nivel global. ¿Qué ocurre? Después que hacemos esos niveles de riesgo, es muy común que las organizaciones plasmen en los mapas de coropletas, en función a la intensidad que vimos por los niveles de riesgo, cómo son los niveles de riesgo en las diferentes jurisdicciones, bien sean por delitos o, como vimos, de manera promediada. Vamos a hacer un ejercicio con el programa Pirani. Vamos al ambiente Pirani para hacer los cálculos directamente con una matriz. Es muy sencillo. Ya en el ambiente Pirani, lo que hacemos entonces es hacer clic en crear mi primer riesgo. Es muy sencillo. Nuestro primer riesgo vamos a decir que es el robo de vehículos o robo de vehículos. Y le decimos entonces a Pirani que nos haga los cálculos. Simplemente, ¿cuál es el impacto de este riesgo? Habíamos dicho que el impacto era menor. Ellos usan una clasificación diferente. Yo me estoy adaptando a la clasificación de ellos. Como explicamos en un principio, menor. Y la frecuencia de riesgo para ellos es probable. Entonces, menor por probable nos da un nivel que decimos crear, nos da un nivel de riesgo medio, como vimos en el ejemplo anterior. Como les indicaba, no vamos a trabajar los controles. El riesgo residual es cuando uno aplica controles a los riesgos inherentes, que son los riesgos que estamos calculando ahorita, y con estos riesgos residuales lo que hacemos es disminuir el nivel de riesgo a través de medidas para prevenir y mitigar los factores que generan los riesgos. Repito, no vamos a trabajar los controles, pero para que sepan qué significa riesgo residual y que también lo podemos calcular con Pirani. Vamos a crear otro riesgo. En este caso, el robo por arrebatón, mismo ejemplo. Robo por arrebatón. Entonces dijimos que el impacto era insignificante, era muy bajo, y ocasional era la frecuencia,
Y eso nos daba, decidimos crear, un nivel de riesgo bajo para el delito robo por arrebato. Y por último vamos a crear el nivel de riesgo de homicidio. Habíamos dicho que el impacto era catastrófico, para ellos aquí es mayor. Y la frecuencia dijimos que era ocasional o media, para nosotros era ocasional para Pirani. Y le decimos crear. Y bueno, fíjense que el homicidio está como un nivel de riesgo alto. Podemos hacer clic y podemos ver las características que nos está dando el programa. Y si lo queremos ver en la matriz, fíjense aquí lo presenta diferente a Pirani, bien interesante, que nos muestra la matriz de 5x5, la matriz RAM, y lo grafica de esta manera. Simplemente nos va por cada área de nivel de riesgo. Entonces aquí tenemos que este es el riesgo de robo por arrebatón, que tiene un nivel de riesgo bajo. Si queremos ver el otro riesgo, pues en el caso de robo de vehículos, que tiene un nivel de riesgo medio en ese año 2009, como estuvimos evaluando. Y por último, el delito de homicidios, en ese año 2009, tuvo un nivel de riesgo alto en esa jurisdicción. Quería mostrarles esta herramienta, pues, nos simplifica los cálculos y es muy sencilla de utilizar y es gratuita. Bien, continuamos entonces. Vamos entonces a hablar ahora de lo que es la evaluación de la delincuencia organizada. En el año 2002, Naciones Unidas hizo un estudio con 40 grupos de delincuencia organizada y sacó 10 tipologías que han sido empleadas para evaluar el riesgo criminal de estas organizaciones criminales. En el mismo periodo de tiempo, la Real Policía Montada del Canadá aumentó en nuevo esos factores de evaluación de riesgo, los llevó a 19 y crearon el método Sleipnir. El método Sleipnir es una herramienta, vamos a poner aquí nuestro puntero, es una herramienta elaborada por la Real Policía Montada del Canadá para el análisis de inteligencia criminal con la finalidad de establecer un ranking y la comparación de los niveles de amenaza que representan los distintos grupos de delincuencia organizada en Canadá. Mediante el empleo de la herramienta Sleipnir se pueden establecer los niveles de riesgo que presentan estos grupos de delincuencia organizada, compararlos entre unos a otros y determinar los vacíos de inteligencia que existen de estas organizaciones criminales. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, los 19 factores que afectan la evaluación los colocaron, vieron, la corrupción era la más peligrosa de todas después de la violencia y les dieron valores de 19 hasta 1. Y la matriz de esta forma también tiene sus niveles de riesgo desde alto, medio, bajo, nulo y desconocido. ¿Qué hicieron? Bueno, cuando definían que un grupo tenía un valor alto de riesgo, uno de los factores, lo multiplicaban 4 por el factor de evaluación. Si el valor era medio, como en este caso, 4, que es alto en este caso grupo 2, lo multiplicaron por 19 y le da 76. Cuando era medio, el factor P o el valor del factor lo multiplicaban por 2 y como vemos acá, este valor medio de disciplina de este grupo de delincuencia organizada, multiplicaron 2 por 12 y dio 24. Y si en el caso cuando era bajo, lo multiplicaban el valor del factor por 1, en este caso 1 por 4 da 4 y eso se suma posteriormente. Así con todos los factores de cada uno de los grupos. ¿Cómo queda la matriz después de aplicar esta valoración que les acabo de explicar en este momento? Aquí están 5 grupos de delincuencia organizada en Canadá, evaluados con los 19 factores de riesgo que afectan en función a su calificación. ¿Y qué obtenemos? Bueno, al sumar todos estos factores, obtenemos un ranking, es decir, cuáles son los grupos más peligrosos en función a los factores que están evaluando dentro del Canadá. Eso le da obviamente prioridades de investigación. Igualmente, se puede comparar, los diferentes factores que cada uno de estos grupos tiene como principales. Y por último, nos da también aquellos vacíos de inteligencia que tenemos sobre esto. Los colegas que quieran saber un poco más de este grupo, de esta técnica, pueden buscarlo en la página de la Real Policía Montada del Canadá. Bien, estimados colegas, esperando que esta capacitación les sea de utilidad y los espero ver en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.